de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Estamos aquí porque queremos hacer un lado la resignación y desesperanza ante lo que vemos, sentimos y queremos ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Ahora. Ahora es un movimiento nacional en el que estamos involucrados gente que queremos un México nuevo, que estamos ilusionados con que en el 2018 se puede tener un nuevo equipo de gobierno que puede llevar al país al lugar donde merece, a una situación donde todas las personas puedan vivir dignamente. Me llamo Antonio González, ya me presenté la vez pasada y quisiera reflexionar un poco sobre el panorama nacional. Acabo de leer una noticia que me llena de alegría, me parece muy positiva. México es el 8º lugar en el mundo en turismo internacional. Tiene 35 millones de visitantes al año, casi lo mismo que Alemania, casi lo mismo que el Reino Unido. Esto es una muy buena noticia porque son ingresos que vienen al país, quiere decir que México es un país con muchas riquezas naturales, muchos atractivos culturales y que el mundo lo valora. Quiero empezar por este aspecto positivo porque no todo es negativo. Hay cosas que realmente han mejorado, van bien y estamos en un país maravilloso. Sin embargo, el panorama nacional es bastante deprimente. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la situación económica, pues nos damos cuenta que el crecimiento del PIB no es lo que necesitamos, no es lo que se nos había prometido. Nos damos cuenta que hay demasiados pobres, más o menos 50% de la población, que sigue habiendo una gran desigualdad, que el 1% del país concentra un gran porcentaje de la riqueza. Nos damos cuenta también políticamente, con mucha tristeza, con mucha rabia, con mucho enojo, de la corrupción, pues morbosa, no sé cómo llamarle, lasciva que hay. Y la impunidad. Hay una gran corrupción, nos damos cuenta de ella y no está castigada. El sistema de justicia es carísimo, el sistema de elecciones es carísimo y también hay grandes irregularidades. Y un problema que realmente nos tiene muy heridos a todos es la inseguridad. La cantidad de homicidios, de extorsiones, de gente desaparecida que hay en el país. Las estadísticas dicen que el segundo país más violento del mundo, eso es algo que no podemos decir que está bien. Entonces en el panorama hay claros y oscuros. Yo resalto las partes negativas porque es lo que queremos corregir. Cuando uno va al dentista, yo tengo 32 piezas bien y una mal, y el dentista se atiende a la mala, porque es lo que yo voy a corregir. No quiere decir que no haya otras cosas buenas. Pero este panorama, esta visión, este análisis de la realidad, cuando es tan negativo, puede llevar a una postura, a una actitud que se llama fatalismo. El fatalismo es
esa actitud mental de que en el fondo de uno mismo piensa uno que esto no puede cambiar. Y hay muchos mexicanos que yo estoy viendo que caen en esta negativa postura filosófica. Con ciertas razones, porque ven, por ejemplo, que llevamos 25 años y billones de dinero metido en los programas sociales y que sigue habiendo 50% de pobres. De que hace muchos años Miguel de la Madrid hizo una campaña de renovación moral y ahora desconfían del Sistema Nacional Anticorrupción, dicen, es lo mismo, va a fracasar igual. Cuando acabó Felipe Calderón su gobierno se hablaba de la guerra de Calderón y decimos, bueno, a ver si va a cambiar, y nos damos cuenta que en este sexenio las cifras están aumentando, la inseguridad, el narcotráfico, los huachicoleros. Entonces, no soy iluso, hay razones para ver que México está muy mal, pero es muy importante no caer en el fatalismo, porque el fatalismo es falso, es un sofisma, es un error con apariencia de verdad, pero es un error, porque las cosas sí pueden cambiar. Si no tenemos esta postura, vamos a caer en la inmovilidad, vamos a caer en la parálisis, y entonces sí, las cosas no van a cambiar. ¿Qué argumentos podemos tener para decir que sí pueden cambiar? Que hay países que han estado en situaciones similares y que han cambiado. Pues el argumento más fuerte que hay es ver la historia, ver la geografía. Yo recuerdo que en 1989, pues tuve la oportunidad de visitar Perú. Y cuando llegamos a Lima, la situación de inseguridad era tan grave que nos prohibieron salir del hotel. Con muchas precauciones, con mucho miedo, nos llevaron al hotel y nos dijeron no salgan de ahí. Si salen, es bajo su riesgo. Porque el terrorismo, Sendero Luminoso, la inseguridad, era pavorosa. En ese tiempo, en México no había una inseguridad así. Y a mí me llamó muchísimo la atención y dije, híjole, qué feo que un país llegue a una descomposición así. Hoy, Perú es un país mucho más pacífico, que crece al 6%, que ha resuelto muchas de sus contradicciones estructurales, sociales, y que no digo que es un modelo, pero en algunas cosas como la inseguridad, sí lo ha logrado superar. Por lo tanto, la mentalidad fatalista es falsa. Sí se pueden cambiar las cosas, nada más que hay que tomar los medios adecuados. Otro ejemplo histórico que es impresionante y que yo quisiera en esta hora compartir con ustedes es el caso de un político colombiano llamado Sergio Fajardo. Sergio Fajardo fue un candidato independiente que llegó a ser presidente de Medellín, Colombia, en un momento en que Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Y este Sergio Fajardo quiso meterse a la política, hizo un equipo, fue candidato independiente y en 4 años tuvo unos logros impresionantes. Yo no quisiera platicárselos, me gustaría más bien dejarle la palabra a él. Hace poco Sergio Fajardo vino al Tecnológico de Monterrey y ahí dio una conferencia magistral explicando cómo estaba Medellín cuando él llegó a la presidencia, qué fue lo que hizo,
cómo lo hizo y cuáles fueron los resultados. Después de escuchar, entender, apreciar este impresionante caso histórico, pues no podemos caer en el fatalismo. El problema no está en que las cosas no pueden cambiar, sino en que no hemos sabido tocar las teclas adecuadas para cambiar las situaciones sociales. Me permito compartir con ustedes la conferencia que dio Sergio Fajardo en el Tecnológico de Monterrey, porque quiero que él mismo explique lo que él hizo. Es un pequeño esfuerzo, vamos a escuchar 20 minutos en esta primera etapa, esta conferencia, y la próxima semana les daremos la oportunidad, porque es un privilegio poder escuchar una realización histórica como la que hizo el señor Sergio Fajardo. Los dejo con él sin más preámbulos. El programa de actividades de esta mañana iniciará con la conferencia Medellín, del miedo a la esperanza, que estará a cargo del señor Sergio Fajardo. Sergio Fajardo Valderrama nació el 19 de junio de 1956 en Medellín, Colombia. Es matemático y obtuvo el doctorado en lógica matemática en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Durante muchos años se desarrolló profesionalmente en el área académica de importantes universidades del país y del mundo. Ha sido galardonado en varias ocasiones por su espíritu investigador y emprendedor. En 1999 dejó la Universidad de los Andes en Bogotá para irse a su ciudad natal, Medellín, y liderar un movimiento cívico independiente. En 2003 ganó la alcaldía de Medellín con la votación más alta que hasta ese momento se haya registrado. En esa ocasión obtuvo el doble de votos que los de su principal adversario en esa contienda electoral. Su forma de hacer campaña para la alcaldía de Medellín fue completamente distinta de la forma tradicional, ya que Sergio Fajardo se enfocó en acercarse a los ciudadanos, recorriendo a pie las calles de Medellín, parándose en los semáforos y subiéndose en los autobuses para hablar con ellos. Este contacto directo con la gente le permitió hacer un diagnóstico de los anhelos y esperanzas de las habitantes de esa ciudad y diseñar una estrategia de gestión pública basada en los escenarios de participación ciudadana y la defensa del interés público. Antes de tomar posesión de su cargo, Sergio Fajardo conformó un gabinete ejecutivo con figuras poco conocidas en el mundo de la política, pero con gran experiencia y reconocimiento en los sectores privado, académico y social. Esas personas cumplían con 4 criterios imprescindibles para él: honestidad, conocimiento, pasión y una alta sensibilidad social. Al terminar su alcaldía, Sergio Fajardo fue reconocido con varios premios, entre los que están el de Personaje del Año en Latinoamérica, otorgada por el Financial Times Business en 2007, y el de Mejor Alcalde del País 2004-2007, otorgado por la Fundación Colombia Líder. Asimismo, Sergio Fajardo fue el Personaje del Año según el diario El Colombiano en 2004, 2005, 2006 y 2007. Ha sido conferencista en Alemania, Argentina, Chile, Inglaterra, Italia, Portugal y Venezuela. Démosle la más cordial bienvenida al doctor Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde de Medellín, Colombia. ¿Cómo funciona esto? Para atrás y para adelante. Muy buenos días. Es un gran gusto estar con ustedes acá hoy en mi primera visita a México, a Monterrey. Un honor estar en el TEC, después de tantos años de oír hablar acerca del TEC de Monterrey, lo que significa en el mundo académico de México, de América Latina, del mundo. Conocerlos en vivo y en directo, como conversaba ayer con Ricardo Hausmann, es algo que se puede sintetizar en decir impresionante.
Entonces, para mí es un orgullo en el sentido de conocerlos, de visitarlos, de agradecerles que hayan pensado en mí para compartir con ustedes en esta reunión, e igualmente para contarles algo que también es un motivo de orgullo, la transformación de mi ciudad, de Medellín, en Colombia. Voy a contarles una historia, voy a ir rápido, amárrense los cinturones de seguridad que voy a ir rápido. Espero que tengamos una buena oportunidad de conversar acerca de nuestras experiencias y sin más preámbulos, entonces les voy a contar acerca de la transformación de Medellín. Esta era la parte elegante de mi charla, ya me voy a quitar el saco para estar más cómodo. Me puse los pantalones elegantes para las charlas, se me dio pena venir de blue jeans, pero pues vamos a compartir esta historia tan emocionante. El título es La transformación de Medellín y una simple ubicación geográfica nos muestra Suramérica, Colombia, en la esquina noroccidental, mi país, el estado, el departamento de Antioquia, y en el departamento de Antioquia, Medellín, su capital. Medellín tiene cerca de 2,5 millones de habitantes, es la segunda ciudad de Colombia, muy cerca de la ciudad de Cali, Bogotá, nuestra capital, como ustedes seguramente conocen. Y empecemos pues este recorrido. Hay una foto de la ciudad, una vista panorámica, y el título de la conferencia es Del miedo a la esperanza. Esta es la carátula del libro que escribimos para contar lo que ha sido nuestra experiencia. Y hay una foto pues bien linda y una expresión bien poderosa, del miedo a la esperanza. Y lo que les voy a mostrar a ustedes es cómo recorrimos ese camino para el miedo, la destrucción, la esperanza, las oportunidades. Ustedes ven ahí a mano, esa es la forma como yo escribo. Yo sigo siendo un profesor de matemáticas, orgullosamente profesor, y siempre me gusta escribir con mi propia mano. Y como matemático, entonces, voy a hacer lo que hacemos los matemáticos toda la vida, que es plantear y resolver problemas. Y entonces, arranquemos con la siguiente pregunta, la más elemental de todas. ¿Qué problemas vamos a resolver en la ciudad de Medellín? Vamos a ubicarnos allá. 2 problemas bien profundos. 1, desigualdades sociales y una gran deuda social histórica acumulada. Eso no tiene mucho misterio, ese es un problema común en América Latina. En todas nuestras ciudades, países, tenemos y compartimos ese problema en mayor o menor grado, pero todos sabemos muy bien que América Latina es la región más desigual de la Tierra, y dentro de esos países, por ejemplo, Brasil, siendo la cabeza de la desigualdad, Colombia está muy cerca de Brasil y es un país bastante desigual, y Medellín hace parte de Colombia y somos una sociedad bastante desigual. Ese es un primer problema. Y el segundo problema, déjenme yo les presento este mapa porque nos da una idea de lo que vamos a hacer. Ese es un mapa de Medellín. Tiene unos colores, simplemente les ilustro. Donde está más claro el verde es donde hay más, el índice de desarrollo humano está en el nivel más bajo. Y donde está más oscuro es donde están las condiciones mejores de la sociedad. Entonces nosotros dividimos nuestra ciudad, está dividida por comunas, y el color, repito, nos señala cuál es el índice de desarrollo humano. Ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda acá, en esta parte de la pantalla, estoy concentrándome fundamentalmente allí, allá tenemos que las 2 comunas más con el índice de desarrollo humano más bajo son la comuna número 1, Popular, y la comuna número 2, Santa Cruz. Ahora les voy a mostrar un poco acerca de eso. No sé qué hice el marcador para señalar un poco. Ese es pues Medellín. Aquí está, aquí hay uno, lo encontré. Este debe ser bien bueno porque es el del rector. Ese es, hombre. Y el segundo problema, algo que es el problema por el que todos ustedes acá sentados han oído hablar de Medellín, y es una violencia con unas raíces profundas, pero no solamente profundas, sino muy profundas. La violencia que nosotros hemos vivido en nuestra ciudad, en nuestro país, en Colombia, tiene unas condiciones dramáticas en muchos sentidos, y en particular en Medellín, el sitio máximo de la expresión de la violencia asociada con un fenómeno que para ustedes se está convirtiendo en algo que tienen que ponerle muchísima atención, que se llama el narcotráfico. Narcotráfico que solamente se puede reducir en 2 palabras, destrucción y corrupción. Nosotros le vimos la cara a esa película hace cerca de 30 años, dolorosamente. Ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos dice la tasa de homicidios en la ciudad de Medellín, empezando en 1991. En 1981 éramos la ciudad más violenta del mundo.
teníamos 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 1991 tuvimos cerca de 6.500 homicidios en la ciudad. Eso es mucha muerte, pero mucha muerte. Este es el esquema de cómo ha ido descendiendo. Este es el periodo de mi administración. El año 2007 terminamos con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado subió un poco, en el 2008, pero esa es la foto de la ciudad de Medellín. Dolor. Esta es una foto del dolor. En los últimos 20 años nosotros hemos tenido cerca de 70.000 homicidios. Solamente un pedacito de lo que significa la destrucción. Lo más grave de todo, por supuesto, que es la vida. Pero de ahí para adelante las consecuencias son serias. Esa es pues nuestra ciudad. La violencia tiene unas raíces profundas y esa violencia, la bomba que nos puso el narcotráfico a nosotros en Medellín y en Colombia, estremeció los cimientos de nuestra sociedad. Y eso hay que tenerlo muy claro para poder entender muy bien el problema. Y ya la mezcla de desigualdades sociales, deuda social histórica y violencia, como nosotros tenemos, sí es única. Ya no podemos decir que la teníamos en otras partes, nosotros no tenemos una fórmula para seguir esa combinación tremenda. Y ese es el problema que nosotros queremos resolver. ¿Cómo? Un primer paso. De esto yo no tengo la menor duda, con algunos de ustedes he podido conversar. Yo era un científico activo y hace 9 años con un grupo de personas en la ciudad tomamos una decisión muy trascendental para nuestras vidas y que yo espero que sea de beneficio para nuestra sociedad, que fue, después de llevar muchos años diciendo cómo debería ser la sociedad, en múltiples actividades nos encontramos personas del sector social, organizaciones sociales, comunitarias, ONGs, gente del mundo de la academia, gente del mundo empresarial, de diferentes sectores, llegamos a una conclusión. Llevábamos toda la vida diciendo cómo debería ser la sociedad, pero resulta que hay unas personas que son las que toman las decisiones más importantes de una sociedad y son los políticos. Entonces nosotros diciendo cómo debería ser en todas las formas posibles, pero otras personas tomando las decisiones por nosotros. Arrancamos 50 personas que nos reunimos y dijimos, no nos podemos pasar el resto de nuestras vidas quejándose, nosotros diciendo cómo debe ser la sociedad y otros tomando las decisiones que por supuesto no se acercaban a las decisiones que nosotros pretendíamos y queríamos para nuestra sociedad. Y tomamos una decisión y la decisión fue, pues vamos a participar en política. Naturalmente no hacíamos parte de ningún espacio de la política tradicional en Colombia. Construimos un movimiento cívico independiente y nos pusimos un reto muy sencillo de decir, que fue, vamos a participar en política, vamos a participar en las elecciones, nos vamos a ganar las elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar la ciudad. ¿Qué nos dijeron? Que estábamos locos, sin un peso, sin un líder, hablando de principios, de propuestas y una forma distinta de hacer la política, nos dijeron, es imposible. Pues la historia, ustedes ya saben el final, no fue imposible porque eso estoy yo acá. No vine como científico a visitar el TEC, sino como político a contar cómo se hace una transformación y qué se puede hacer. Nos atrevimos a participar en política y construimos lo que les voy a contar yo a ustedes. ¿Cuál es la fórmula entonces para resolver el problema? Tan elemental como es. Una fórmula que se puede decir quita y pone y una observación que es bien importante, el orden de los factores altera el producto. Les voy a dar una pequeña ilustración gráfica de la fórmula para entenderla, que ya se la voy a dar, y tiene que ver con lo siguiente. Esta gráfica me gusta a mí porque nos permite entender la naturaleza de lo que estamos resolviendo. Yo siempre insisto, lo primero que tiene que hacer uno para resolver un problema es entenderlo lo mejor que pueda. Y si arranca a resolver el problema sin entenderlo, tarde o temprano se enreda. Entonces, más vale que sepamos bien qué es lo que vamos a resolver y cuáles son las condiciones. Esa gráfica son 2 árboles. Uno es el árbol de la violencia, que es gigantesco, y el otro árbol de las desigualdades sociales, que son gigantescos. Hay una discusión permanente sobre qué fue primero, si las desigualdades o la violencia, si las desigualdades conducen a la violencia, un montón de discusión de esa naturaleza. Lo que nosotros decimos es que tenemos que sacar ese par de árboles. Sacarlos, extraerlos de nuestra sociedad significaría que no tenemos violencia y no tendríamos desigualdades. Ese sería nuestro reto. Pero la pregunta es, ¿cómo se sacan ese par de árboles? Hay gente que llega y coge un árbol y dice, voy a sacar este, y se pueden a jalarlo. Nosotros les decimos, antes de empezar a jalar el árbol, pensemos en las raíces. ¿Cómo están las raíces? Y las raíces están así. Después de tantos años, las raíces fueron cada una creciendo por su lado, eventualmente se encontraron, se enmarañaron, están muy abajo, muy arraigadas y están juntas. Ya no sabemos cuál raíz es de cuál árbol. Entonces, si vamos a hacer ese problema, la idea natural sería sacarlos simultáneamente.
no llegar a jalar uno. ¿Qué hicimos? Le doy esta descripción muy intuitiva, pero que sirve para entender lo que estamos haciendo y que vendrá a continuación. Entonces, lo primero es, la idea natural es, pues nos dividimos en dos. Estoy hablando en términos intuitivos. Uno se va a un árbol, el otro se va al otro árbol y empezamos a jalar para sacarlo juntos. Pero descubrimos que las raíces están tan profundas, tan arraigadas, que es imposible. Le damos, hacemos un esfuerzo gigantesco y no salen los árboles. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos lo siguiente, nos vamos a un árbol todos y ponemos toda la fuerza alrededor de un árbol y empezamos a jalar. Y a medida que va jalando un poco, sentimos que se mueve un poco, inmediatamente nos vamos para el otro árbol y tratamos de hacer algo de esta naturaleza, casi que simultáneamente, lo más cerca a sacarlos en forma simultánea, dada la capacidad que tenemos. Y el punto fundamental entonces fue, vamos a aplicar eso que estoy diciendo, convertirlo entre comillas en una fórmula. Y la fórmula es esta. Primero, y por eso digo que el orden de los factores, primero nos vamos para el árbol de la violencia. En el contexto de la violencia es imposible hacer cualquier tipo de transformación social, porque la violencia es cuestión de segundos. Con una bala o dos balas nos destruyen todo lo que estamos construyendo. Entonces el reto nuestro siempre fue este. Primero, disminuya la violencia y cada que le quite un pedazo a la violencia, inmediatamente llegue con las intervenciones sociales. Así tan elemental como eso, pero ese es el sentido. No se ha acabado la violencia. Eso es muy complejo, pero lo que sí podemos hacer es cada día irle quitando tajadas, quitando violencia y poniendo oportunidades. Esa es la esencia de nuestro trabajo. Y en el fondo, esa fórmula que estoy diciendo yo ahí, en esos términos tan elementales, se convierte en el título de nuestro trabajo, del miedo a la esperanza. Otra forma de escribirlo es, vamos quitando la violencia, llegamos con las intervenciones sociales, ahí las intervenciones sociales tienen un efecto poderoso porque ayudan a seguir disminuyendo la violencia, tienen un impacto positivo y de esa manera vamos construyendo este tipo de círculo. ¿Cómo se disminuye la violencia? Es un lío gigantesco. Pongo 3 títulos muy elementales. 1. No puede haber un solo espacio de la ciudad que no esté bajo el control de la fuerza legítima del Estado. En las ciudades, la fuerza legítima del Estado es la policía. Se entregan muchos espacios de las ciudades y en esos espacios se van creando poderes a través del tiempo. Pues tenemos que recuperar con la policía esos espacios. No hay nadie más que nos pueda hacer el favor, ningún paramilitar, nadie. Tiene que estar la presencia legítima del Estado. Es una observación que yo les digo, no descuiden un centímetro cuadrado del territorio. Tiene que estar ahí la policía. Yo cuento a manera de anécdota, siempre digo esto, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a trabajar con un policía. Nunca me imaginé que de mi boca fuera a salir la expresión, necesitamos más policías. Pero desde que llegamos al poder, inmediatamente trabajamos con la policía, nos ubicamos y decimos, vamos a trabajar juntos, porque las raíces están pegadas. Eso no es que yo vaya por un lado haciendo obras sociales y la policía recuperando la seguridad, tenemos que ir juntos. Si ustedes le preguntan a un policía en Medellín, y aquí estoy seguro, sin conocer los detalles, la policía siempre, que son los que más cerca están de la gente, porque están las 24 horas en la calle, le va a decir, necesitamos las intervenciones sociales. Este problema no se resuelve solamente con una represión permanente, sino entender cada espacio. Y sobre cada espacio en la ciudad entendimos qué ocurría. Cada esquina entendíamos qué pasaba, dónde estaban los factores de poder, dónde estaba lo que se estaba destruyendo y al mismo tiempo las condiciones sociales. Trabajamos con la policía. Y hicimos, un proceso que en Colombia inició el gobierno nacional en el año 2003, que fue una negociación que hizo el gobierno nacional con grupos paramilitares, narcotraficantes, donde con ellos hicieron una negociación que significó que se desmovilizó un grupo de las personas que hacían parte de esos grupos paramilitares. De la guerra, ¿cómo se sale? De 2, 3 formas, para decirlo en forma bien cruda. Una, muertos en combate, salen personas. Otra, un mecanismo que se ha desarrollado en Colombia, que es un sistema de recompensas, hace que personas se retiren de la guerra. Y 3, por las negociaciones. Cuando se negocia con un grupo que tiene un poder, si se va a desmovilizar, significa que sale una gente de ese mundo. Eso significa una negociación y eso es un dolor, porque una negociación significa que tienen poder, y ese poder se convirtió en un pedazo que les permitió negociar con el Estado legítimo. Así de sencillo. Bueno, entonces a nosotros nos entregaron un grupo, hago la síntesis muy grande, cerca de 4.000 reinsertados en la ciudad de Medellín. Nosotros con esos reinsertados hicimos un proceso, les voy a describir un poco a continuación, porque esto tiene sentido no solamente para reinsertados, sino para grupos sociales vulnerables a la puerta de entrada del mundo de la violencia. Otro factor, no lo voy a explicar acá en detalle, el de cultura ciudadana, era la policía, la reinserción y cómo le íbamos comunicando a la comunidad lo que estábamos haciendo. Recuperar una cantidad de valores
dando una ruptura con lo que estaba ocurriendo en la ciudad y cambiando nuestra mentalidad. Ahora van a ver cómo lo hicimos. ¿Qué es la reinserción? Y eso, yo repito, esto es muy importante, es muy poderoso y hay que tenerlo con mucho cuidado y puede ser útil en muchos espacios, insisto, sin ser necesariamente una reinserción de desmovilizados de algún tipo de batalla. Porque, como les decía, de la guerra se sale, pero hay un problema, a la guerra se entra. Y si la puerta de entrada a la guerra, a la delincuencia, a la ilegalidad, en la forma que sea, no se cierra, la guerra es infinita, porque por un lado sacan, pero por el otro lado entran. Y hay que cerrar esa puerta. Y esa puerta es la puerta de las oportunidades. Estos eran los de reinserción, eran los que estaban en la guerra y los estamos sacando y estamos tratando de que no vuelvan a entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, atención individualizada, uno por uno. Atención psicológica, porque crecieron en un contexto de violencia y su vida fue alrededor de la violencia y sobre esos los cimientos que se nos estremecieron. No es una violencia superficial, momentánea, es una violencia que está para quedarse y se va penetrando. Entonces, a todos esos, ya tarde los estamos sacando, le tenemos que ayudar a limpiar el alma y esa atención psicológica. Me atrevo a decir un comentario antes de avanzar y relacionado con lo que está pasando en México y puede pasar acá en Monterrey. No dejen que estas raíces crezcan como crecieron. Y es, ojo con esto, porque es esa puerta de entrada. Ya después podremos oportunidad de hablar. Atención psicológica, atención social. Lo sacamos al individuo como persona, le tenemos que aliviar el alma. Vivió y creció en el mundo de la destrucción. Atención social, para que vuelva a vivir con su familia y en su comunidad. Todos, formación para que desarrolle ciertas capacidades, para poder ser parte de este mundo. Muchas veces la gente piensa y dice, sáquelo de la guerra y dele un trabajo. Y le dije, ¿cuál trabajo le vamos a dar? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Un muchacho que tiene 25 años, que a los 15 años se fue a la destrucción, a la guerra. Lleva 10 años y cuando se fue para la guerra estaba en quinto de primaria. Me lo entregan aquí y le digo, doctor Lorenzo, entonces ¿qué vamos a hacer con él? Y dije, no hay nada que hacer con él, no sirve para nada, entre comillas, porque no ha desarrollado sus capacidades. Hay que pasarlo por un proceso educativo de manera que adquiera capacidades, un proceso educativo no estándar. Y eso es una tarea que hay que hacerla uno por uno. No es cursos para reinsertados, sino persona por persona. Eso es muy importante entenderlo. Los vamos monitoreando, vamos graduándolos. Hacemos un programa que se llama Jóvenes con Futuro, para que todo esto les pueda servir a ustedes un poco de referencia, que ocurre lo siguiente. Usted saca gente de la guerra y vuelve a vivir a su espacio. Pero en el espacio hay una cantidad de jóvenes, la inmensa mayoría de hecho, que nunca han estado en la ilegalidad, pero están en la puerta de entrada. Entonces el muchacho dice, para tener atención del Estado, tengo que ser un delincuente, porque ven cómo a los que estamos sacando le estamos ayudando a salir. Pero nosotros tenemos que cerrar la puerta para que no vayan a entrar. Y ese programa se llama Jóvenes con Futuro. Entonces muchas veces se piensa, solamente los que están en la guerra. Y le dije, no, los que se van a entrar. Ese es un error que se comete, creo yo, muchísimas veces. Jóvenes con Futuro y atención de víctimas. Ese fue un proceso que ha sido benéfico para nosotros. Difícil, dificilísimo. Complejo, complejísimo. Doloroso, dolorosísimo, pero con unos resultados poderosos. De 4.000, hago una síntesis. Yo insisto en que cerca del 15% nos hacen trampa, pero el 85% va bien. Son 3.400. ¿Y qué pasa? Entonces, teníamos un problema de tamaño 4.000, lo redujimos a un problema de 600. Sacamos a esta gente de la guerra, ¿qué pasa en la ciudad? Disminuye la violencia. Y tenemos que llegar entonces con toda la fuerza de las intervenciones sociales. Así tan elemental como lo estoy diciendo, así lo hicimos. Y entonces, ahora ya hablemos de oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? La educación, entendida en un sentido amplio, es el motor de la transformación social. El programa nuestro, la expresión era Medellín la más educada. Ya les voy a explicar qué significa sentido amplio. Y por esa razón es porque yo estoy acá parado. Porque toda la vida diciendo cómo hacemos de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, toda la educación de calidad, que no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de toda persona, para construir una base de igualdad que nos permita hablar de libertad. Por eso me inventé yo acá. Yo vengo del privilegio de tener todas las facilidades para avanzar, por supuesto trabajando para avanzar, pero una cantidad de puertas abiertas. Y entonces, todo eso, pero para hacerla el motor de la transformación social, no simplemente un programa, sino el programa de la sociedad, que es distinto. No es un problema de tener un buen ministro, un buen secretario, es como sociedad, cómo asumimos eso como reto de todos nosotros. Ahí es donde se construye la esperanza. Es distintísimo, por eso es el poder, para eso son los políticos, porque toman las decisiones. Ya les voy a mostrar qué decisiones tomamos nosotros. Esta era la frase, este era el sello de nuestra ciudad, de la administración. Medellín, la más educada, compromiso de toda la ciudadanía. Ese era el... Bueno, les confieso que esta conferencia de Sergio Fajardo a mí me causó una muy honda impresión. Espero que ustedes
sientan y piensen de manera similar. Todos estamos cansados de rollos, todos estamos cansados de promesas. Lo que nos ofrece Sergio Fajardo son hechos. En 4 años pudo combatir de una manera muy profunda la inseguridad, la pobreza, pudo hacer esas escuelas, esos centros sociales, cambiarle el rostro a la ciudad. Es para mí casi increíble, pero es una gran alegría ver que sí se pueden hacer las cosas, que hay casos históricos que nos muestran y nos demuestran que organizándose bien se pueden cambiar las estructuras sociales y económicas. El caso de Sergio Fajardo para mí es impresionante. Ante las cuestiones políticas, los fatalistas dicen no hay manera de cambiar. Eso no es cierto. Otro error filosófico también muy grave que está muy extendido entre la población es la afirmación de que todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales. Eso no es cierto. Es una superficialidad, es una generalización totalmente falsa. No es lo mismo los Moreira, los Duarte, que Cuauhtémoc Cárdenas. No es lo mismo los Ulises, los Murat, que Diodoro Carrasco Altamirano, para hablar de Oaxaca. No son perfectos, pero hay políticos que son honestos, que son capaces. Y las cosas pueden cambiar mucho cuando en estructuras piramidales, como es nuestra sociedad, es democrática, pero está dirigida por un gobierno y el poder ejecutivo es definitivo en una sociedad. El que está arriba toma decisiones trascendentes. Si es una persona con visión, si es una persona capaz, se van a poder hacer muchísimos cambios, como sucedió con Sergio Fajardo. Una persona ante todo honesta. Y él habla en su conferencia de los principios. Y todo su equipo tiene que tener esos principios. Eso me parece fundamental, pero posible. Ellos lo hicieron. Muchas de las obras que hicieron, lo dice después al final de la conferencia, lo hicieron con lo que se ahorraban de la corrupción. En corrupción se va 10, 15, 20% del presupuesto nacional. Si tenemos eso en manos de gente que quiere hacer obras buenas, podemos hacer lo que hizo Fajardo. También necesitamos una persona que sea líder, una persona que sea capaz. Sergio Fajardo, con su mentalidad matemática, pues es extraordinario, es analítico. Ve los problemas y busca las causas, busca las soluciones, y eso mismo tenemos que hacer nosotros. No se necesita ser matemático de profesión para hacer un buen análisis de la realidad. Y luego, otra gran enseñanza que nos da esta conferencia, este caso histórico de Medellín, Colombia, es que Sergio Fajardo insiste en que es importante llegar al puesto político de manera independiente, sin cuotas y sin cuates. Cuando llega alguien que es subido por el dinero, por los empresarios o por un partido político, luego cuando está en el poder tiene que repartir cuotas a sus cuates. Y entonces es mucho más difícil una gestión honesta y transparente. En ahora tenemos el caso de Sergio Fajardo como un modelo inspirador. También tenemos una plataforma
ética absoluta. El que quiera entrar tiene que regirse por esos principios éticos que están en nuestros documentos. Y un ejemplo es Emilio Álvarez y Casa. La vez pasada hablé de su trayectoria y creo que todos los años de su vida han estado marcados por una voluntad de servicio desinteresada. Y ha ocupado puestos importantes en la Ciudad de México, en Washington, y todos han sido medios para servir. Creo que la honestidad de Emilio y de todo su equipo no está a discusión. A mí por eso me gusta esta opción. En segundo lugar, me gusta y se parece a Sergio Fajardo también en la cuestión del liderazgo. Es una persona con visión, atrevida, que ha sabido dirigir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dejar un proyecto que es a largo plazo, que en Washington hizo un papel muy relevante, que fue reelegido, que tiene la experiencia de visitar 23 países. Eso, en ese aspecto, es superior a Sergio Fajardo. En ese aspecto es superior a Macron, porque luego dicen, hay que buscar un Macron mexicano. Emilio Álvarez y Casa es mucho más que Macron. ¿Por qué? Por esa experiencia internacional, por haber pasado un año abrazando a las familias de los desaparecidos y conviviendo con la gente más sufrida de su país. Eso no sé si Macron lo ha hecho con los emigrantes sirios. Pero no critico a Macron, es una muy buena persona, pero Emilio tiene cualidades que garantizan que su proyecto puede ser como el de Sergio Fajardo. Y el último aspecto también yo creo que es muy importante, es que vamos por el camino de las candidaturas independientes. Un camino que no existía en México. La primera vez que yo vi el video de Sergio Fajardo, añoraba yo y decía, uy, si en México hubiera candidaturas independientes. Hoy las hay. Ya hay algunos casos en que hay diputados, presidentes, incluso gobernadores que han llegado por el camino de las candidaturas independientes. Yo creo que Emilio, de los contendientes que hay en las candidaturas independientes, es el más independiente. Si ustedes analizan otros como Armando Ríos Peter, que tiene no sé cuántos años en el Senado y en partidos, pues tiene de independiente un año. Emilio tiene de independiente 15 años, 20. Hay que analizar eso. Hay que ver realmente que la persona que quiere dirigir el país tenga libertad para poder hacer un proyecto y un equipo que pueda tener los resultados que tuvo Sergio Fajardo en Medellín. Bueno, pues los invito a sumarse a este movimiento que se llama Ahora. Entren ustedes en el internet a ahora.si.com y vean ustedes todos los documentos que tenemos ahí, todos los videos, los últimos análisis que se han hecho de la realidad, los documentos que estamos haciendo, y los invito a que se inscriban. Inscribirse no quiere decir ser miembro de Ahora, sino apoyar el movimiento de Ahora. Todos sabemos que los partidos se defienden, la partidocracia se defiende y pone a los candidatos independientes unas condiciones muy difíciles. Hay que juntar entre septiembre y enero pues por lo menos 850,000 firmas de apoyo para poder registrarse como candidato independiente. Lo vamos a lograr. En Ahora estamos en un momento de
juntar avales, juntar gente que apoya. No quiere decir que sea miembro de ahora, pero sí que apoya el movimiento y que quiere apoyar un candidato independiente. Un candidato independiente que va a elevar el nivel de la contienda. Yo creo que estas son buenas noticias. México está mal, pero recordemos en 1979 Chile estaba peor que México, estaba bajo una dictadura de Pinochet terrible y empezó a fraguarse un cambio y este cambio se llamaba Ya viene la alegría, ya viene el cambio y se realizó y Chile ha cambiado muchísimo. México también va a cambiar, estoy seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Estamos aquí porque queremos hacer un lado la resignación y desesperanza ante lo que vemos, sentimos y queremos ahora.